Bueno, el ministro de Defensa dijo que ha solicitado una auditoría castrense a todos los institutos armados, pero también refirió y señaló que este es un fenómeno que ocurre desde los años 80, que no era reciente, que ya desde los años del terrorismo pues había efectivos del orden o que podían, no sé, hacerse de este armamento porque lo robaban los terroristas en su momento o porque algunos malos efectivos de Fuerzas Armadas y policiales traficaban con estas armas y municiones. Para hablar de este tema, Andrés Gómez de la Torre, exdirector nacional de la Escuela de Inteligencia, está con nosotros aquí en el programa. Andrés, ¿cuál es su análisis de esta situación? ¿Es una práctica habitual de larga data? ¿Es un fenómeno reciente que corresponde al auge del crimen organizado? ¿Cómo lo analizas en este contexto? Para comenzar, Mávila, el tráfico de armas no solamente viene del Perú hacia Ecuador, viene también fuertemente de Colombia y de algunos puntos fronterizos. ¿De Colombia a Ecuador también? Así es, de Colombia a Ecuador, con mayor razón. Es decir, hay que ubicar bien que este es un fenómeno de narcotráfico que está involucrado con el crimen organizado, pero hay un fondo fundamental, es el narcotráfico, y como tal está vinculado a lo que se llama la industria del crimen. Entonces es obvio que hay una conjunción de amenazas y un modus operandi muy complejo. También hay un área geográfica en la frontera trinacional, el eje Brasil-Perú, Colombia, Tabatinga, Leticia, Santa Rosa, en donde hay una conjunción de amenazas. Respecto de tu pregunta, Mávila, sí, efectivamente no es nuevo. No es nuevo, claro. Lo que yo te preguntaba, y creo que es la inquietud de todos nuestros televidentes, es lo que nos toca como país. Correcto. ¿Qué está pasando? Es que de pronto, desde los tiempos de Sendero Luminoso, asaltaban bases militares y les robaban el armamento, ¿o es producto de la corrupción? Porque eso sería un golpe a la moral del país. Es decir, saber que hay malos efectivos, integrantes del ejército o policías involucrados en este mercado. Las dos cosas. En primer lugar, sí, efectivamente, cuando se han producido choques entre la Fuerza Armada y la Policía Nacional con grupos subversivos, ha habido, desde luego, pérdidas de armamento, ¿no? Pero por otro lado también quisiera recordar, Mávila, que el año 2007, 2006, 2007 hubo una investigación parlamentaria de la entonces Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, porque se había detectado mucha, no diría irregularidades, pero muy laxa administración de ciertos polvorines del ejército. Okay. Porque estamos hablando básicamente, perdón, no tanto de armamento, sino de granadas y de munición. Exacto, eso es ese lo que ha era dicho el tema. Defensa. Exacto. Granadas y munición. Es más, las correcto, granadas que muestran en las imágenes estas sorprendentes dentro del canal de televisión, cuando acercan la granada a la cámara, uno puede notar, se dice, por lo menos las fuentes desde Ecuador señalan que tenían el sello de fábrica peruano. Y es por eso que las autoridades ecuatorianas le han dicho al ministro, y el ministro no ha podido negar nada, porque esto es información producto de la intervención tras los actos violentos en Ecuador. Correcto, pero también Ecuador debería sopesar el tema de que, producto de la situación tan cruenta que vivió Colombia, hay un gran tráfico de armamento y armamento ligero, fusiles, pistolas también que proviene de Colombia y eventualmente del Brasil, porque también hay grupos del crimen organizado que hacen tráfico de armas vía Colombia en la triple frontera. El fenómeno es tremendo, Andrés. Correcto. Porque estamos no solamente hablando del Perú, Mávila. Exacto. No solamente estamos del hablando Perú. de organizaciones criminales que de pronto se han extendido y han tomado buena parte del continente. Pero lo que nos corresponde como peruanos, ¿hay manera de evitar que esto suceda? Bueno, el ministro de Defensa ha sido bastante claro, una inspectoría, y por otro lado creo que es importante que la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso de inmediato constituya un grupo de trabajo para hacer las investigaciones correspondientes, y de esta experiencia que se hizo en el año 2007 respecto de ciertos polvorines del ejército que no tenían, digamos, muy bien afiatados los mecanismos de seguridad, se pueda ver realmente qué está pasando para hacer un control político y que no sucedan estas cosas, sobre todo en estos escenarios. De acuerdo. Yo quería explicarle a los televidentes, porque se habla de terroristas en Ecuador. Y de pronto uno dice, pero no eran narcotraficantes, no era el Tren de Aragua y sus ramificaciones, y hemos escuchado los nombres de por lo menos, no sé, una veintena de organizaciones. Entiendo que el objetivo del presidente hoy en Ecuador es considerarlos terroristas, uno, por la violencia a la que se ha llegado, correcto, y dos, porque el marco legal es mucho más duro.
para un terrorista. Correcto. Que para un delincuente común. Exactamente, pero no perder de vista que este es un tema fundamentalmente de narcotráfico que se ha enroscado a otros temas colaterales como el crimen organizado y una serie de formas delictivas, el lavado de activos, por ejemplo. De tal manera, lo que está intentando el gobierno ecuatoriano es darle un soporte legal para la intervención directa de las Fuerzas Armadas en el crimen organizado, que es un tema también complejo, es un tema polémico, pero yo sí creo, Mávila, que hay que felicitar la decisión política del presidente Noboa, ¿no? De enfrentar este problema, porque realmente esto ya se ha rebasado y efectivamente desde la perspectiva peruana un plan de contención, a pesar de los recursos limitados que hay, un presupuesto bajo de defensa, ¿no? Pero no seamos tan reactivos, porque esto se vería venir. La situación del Ecuador. Hay una pregunta estaba. clave y con esto quisiera terminar la entrevista porque todo el mundo mira con estupor las imágenes y se pregunta, ¿de verdad es posible que esto pueda escalar y que en algunos años el Perú pueda enfrentar un escenario similar? Porque lo que estamos viendo en Ecuador hoy nos recuerda mucho a la época de Escobar en Colombia. Bueno, sin duda hay un concepto acuñado en Colombia que se llamó el narcoterrorismo y hay otro concepto en la ciencia política que se ha llamado el narcoestado, es decir, el Estado capturado por las organizaciones de narcotráfico, por los cárteles. Ecuador, Mávila, es un escenario de disputa de cárteles mexicanos por la comercialización. El cártel de Sinaloa. Varios, no solamente ese, hay varios que se están disputando y no es casual que la costa ecuatoriana, por el tema de lo que es la actividad portuaria, las nuevas rutas de narcotráfico, sea el núcleo duro de esta problemática que está sufriendo el Ecuador. Complicado panorama el que nos has descrito. Totalmente. Y en el Perú, la verdad es que dices bien, no podemos implementar políticas reactivas, reaccionar, Correcto. sino tenemos que prevenir. Correcto. Ha sido interesante cómo el Congreso en Ecuador de pronto se Sí. ha puesto de acuerdo y se ha alineado con el gobierno Correcto. y ha dejado por un momento la Correcto. agenda de lado, la agenda política de lado, Correcto. porque el asunto está desbordado. Totalmente. Totalmente. Mávila, totalmente. Andrés, muchísimas gracias por haber estado Encantado. con nosotros esta noche y explicarnos cómo deberíamos enfrentar este problema de larga data, como Así tú es. bien has dicho. Exacto. Muchas gracias.